pasión por esta carrera surgió desde la secundaria, cuando mi padre me regaló este extraordinario libro que se llama Los cazadores de microbios, que relata las aventuras, pero también los logros científicos de los primeros microbiólogos. Me apasioné y me di cuenta de la importancia que tenían los microbios y que curiosamente, a pesar de que no los vemos, juegan un papel fundamental en la vida en el planeta. El doctor Enrique Galindo Fentanes, miembro del Comité de Tecnología y Diseño del Consejo Consultivo de Ciencias, es un gran personaje. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias. Le voy a hacer una pregunta inmediata para que vea por qué le digo que es muy interesante. Él ha descubierto de qué se enferman los mangos. Los mangos, los que se come usted. Pero no es solamente eso. Pero para abrir boca, ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Se enferman, se pudren, el mango y muchas otras cosas que has investigado, doctor. Sí, mira, el mango tiene un problema de una enfermedad que ocasiona un hongo. Probablemente todos hemos visto los mangos que compramos normalmente en el mercado, sí, y que tienen manchitas negras. Eso, sí, claro, eso es muy normal. Bueno, normal. Obviamente esos mangos no los conocen fuera de México, esos solamente los conocemos en México, los que tienen manchitas. Porque esas manchitas son creadas por un hongo, es un hongo patógeno del mango, ¿no? Que la espora del hongo se coloniza la superficie del mango, pero también puede colonizar las hojas, sí, las hojas, los tallos. ¿Y al interior del mango? No. Normalmente es una infección superficial. Entonces, el problema que tenían los productores de mango y sobre todo los exportadores de mango, en donde tienen que tener una calidad muy alta, es que para evitar la enfermedad usaban un fungicida sintético. Eso les ayudaba a controlar la enfermedad. Y entonces lograban la calidad del mango suficiente para exportarlo, pero ahora no lo podían exportar por la residualidad del pesticida sintético, ¿no? Entonces estaban en un dilema, ¿no? No podían, si no lo usaban, se creaba la enfermedad. Y si lo usaban, tampoco lo podían exportar porque tenía residualidad del pesticida químico. Entonces nosotros desarrollamos una alternativa biológica a eso. Uh-huh. Y lo que hicimos fue fundamentalmente, bueno, entre los microbios que yo me he dedicado a cultivar y a cazar microbios durante toda mi vida, afortunadamente, y lo he disfrutado mucho, debo decir. Lo que hicimos fue ir a los campos de mango. Normalmente en un campo que está infectado por esta enfermedad, pues se ven las manchas en los mangos o en las hojas. Hasta cuando uno lo ve, exactamente. Claro, el mango. Entonces fuimos a aquellos lugares donde estaban menos infectados, digamos, siempre en un cultivo donde hay muchos árboles de mango, muchos están infectados y hay algunas zonas en donde los mangos, curiosamente, están bien, ¿no? Entonces, obviamente, la posible explicación es que debe haber algo ahí que evitó la enfermedad. Bueno, nosotros ahí fuimos a buscar microbios que son enemigos naturales del hongo que causa las manchas en el mango. ¿Se pelean entre ellos? Se pelean entre ellos. Hicimos todo un proyecto de aislamiento de microorganismos que son enemigos naturales del hongo que causa se llama antracnosis, la enfermedad esta que causa las manchitas. Y aislamos cientos de ellos, los caracterizamos, los probamos a nivel de laboratorio, después a nivel piloto, después más a nivel semicomercial. Y terminamos con una bacteria que es particularmente antagonista, tiene un efecto antagonista muy fuerte contra el hongo que causa la antracnosis. Entonces, la antracnosis es lo negrito. La antracnosis es lo negrito, sí, las manchas negras. Entonces, lo que hacemos es fumigar los árboles con esta bacteria. Esta bacteria produce compuestos antifúngicos, ¿no? Y es una bacteria inocua, ¿no? Porque entonces uno puede fumigar un día antes de la cosecha y no tiene ningún problema. Es residualidad cero. Oye, a ver, espérame, doctor, eso está muy interesante. El clima y eso
que entiendo que lo da, pero también puede ser un factor adverso, ahí cómo está. Mira, el mango que se exporta es fundamentalmente el que se produce en la costa del Pacífico. Los mangos que exportamos en México son los mangos petacones, los mangos grandes. Sí. Por ejemplo, el Manila... Que con sal y chile piquín son una maravilla. Delicioso, exactamente. ¿No? Sí. Asumámoslo. Curiosamente, Veracruz es uno de los principales productores de mango, pero casi no exporta. El mayor exportador de mango en México es Sinaloa. Fíjate. Porque empieza la cosecha en Chiapas, en la costa del Pacífico, y entonces se va subiendo la cosecha, digamos, empieza en marzo y termina en junio, cuando empiezan las lluvias, ¿no? Que es cuando las condiciones ambientales, obviamente, si sube la humedad, hay más probabilidad de que el hongo se instale y cause mayor Pero ya tenemos daño. cómo frenarlo. Así es. Sí. Entonces desarrollamos un producto que es este que te muestro aquí. Pásamelo acá. Dejamos un producto que ya está en el mercado. Eso empezamos con el desarrollo a nivel de laboratorio, pero finalmente... ¿Y eso dónde? ¿En la UNAM lo hiciste? En la UNAM, sí, en la UNAM. Oye, a ver, lo voy a mostrar. Todos los productos que están aquí, a ver si veo, es naranja, pepino, chile, sandía, aguacate, bueno, todos estos. Sí. Todos estos productos... Ah, chihuahua. Mira, este es el producto. ¿Y esto lo hizo la UNAM? Bueno, la tecnología la desarrolló la UNAM. Mira. Finalmente tuvimos que fundar una empresa de base tecnológica. Pero como debe ser, de ahí de la ciencia pasamos al otro. Exactamente, y nos tomó cerca de 12 años el desarrollo de este biofungicida, que es un biofungicida. ¿Y las funciones cuáles son? O sea, de lo que ya me dijiste, pero ¿qué quiere decir? ¿Que lo metes a una manguera y... ¿okay? Exacto, esto es un polvo humectable en donde lo que contiene el producto son esporas del hongo. Las esporas son formas, digamos, muy resistentes en las que las bacterias usan para conservar su viabilidad, ¿no? Y pueden durar... Pero aquí lo que uno se pregunta es ¿cómo llegaste a esto en la vida? O sea, desde chico estás en esto, ¿no? Mira, debo decir que desde que estaba yo en la secundaria, mi padre me regaló... ¿En qué secundaria estabas? Yo estaba en una secundaria federal en Puebla, o sea, en Atlisco, Puebla. Ahí hice mi secundaria, sí. Ok, nomás espérame para decirlo. Escuela pública. Sí, escuela pública. ¿Siempre fuiste a escuela pública? Siempre, excepto en la prepa, que fui a una escuela privada, porque mi padre tenía muy claro que yo debía aprender inglés. Estudié ingeniería química en la Universidad Autónoma de Puebla. En la UAP. Así es, en la UAP. Entonces, y te decía, cuando estaba yo en la secundaria, mi papá me regaló un libro que se llama Los Cazadores de Microbios, que es un libro de aventuras extraordinario, y que yo me enamoré de lo que relata este libro son las aventuras de los pioneros de la microbiología, de Pasteur, de Koch, de Leeuwenhoek. Claro. Entonces, pero lo enlaza las aportaciones, digamos, científicas y tecnológicas de los cazadores de microbios, los enlaza con su vida personal, ¿no? Cómo trabajaban en el laboratorio, qué problemas tenían. Entonces, es realmente un libro cautivador, digo, y es curioso, yo durante un tiempo di unas clases en una escuela preparatoria y se los recomendaba a mis estudiantes, y aunque fue un libro escrito en los 50s, sigue siendo cautivador para los jóvenes de hoy. ¿Por qué no repites el nombre del libro para quien nos está viendo, que se los regale a sus hijos? Sí. Se llama Los Cazadores de Microbios, de Paul de Kruff. De Paul de Kruff. Lo consiguen prácticamente hasta en las papelerías. Es un libro muy popular, muy barato, que pueden conseguir muy fácilmente. Para verlo. Bueno, a ver, terminaste la universidad. Sí. ¿Y qué pasó? Mira, terminando la universidad, me fui a hacer la tesis de licenciatura a la UAM Iztapalapa. Mira. Ahí conocí a varios biotecnólogos. Yo siempre había querido... Pero la UAM Iztapalapa, perdóname, teníamos allá en la UAM 5 años. Bueno, ¿a qué edad? ¿70 y tantos? 79, 79. Sí, 5 años. Exactamente. 5 años tenía la UAM. Yo hice mi tesis ahí con el doctor Oscar Monroy. Ah, claro, que fue rector. Rector. Él fue mi director de tesis de licenciatura. Hice un trabajo sobre clarificación de jugo de caña para la industria azucarera pequeña, digamos, y toda la industria trapichera, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, exactamente. La Huasteca Potosina tiene muchos trapiches, ¿no? Entonces yo me fui a hacer la tesis de licenciatura ahí a la UAM Iztapalapa,
Y ahí conocí al doctor Rodolfo Quintero, que era investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. De la UNAM. Y entonces me invitó a hacer la maestría con él. Entonces me fui a hacer la maestría ¿A la UNAM ahora? al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ahí, bueno, tuve entre mis directores, además del doctor Rodolfo Quintero, al doctor Francisco Bolívar, nada menos, ¿no? Ay, casi nada. Entonces hice la maestría. Que está ahí. hasta el fondo allá en la UNAM, ¿no? Donde están los institutos. Sí, bueno, ahora Biomédicas tiene un edificio nuevo, Mira. pero en aquella época era el que estaba junto a la Facultad de Química, Sí. el edificio que ya no es de Biomédicas hoy, pero ahí desarrollé toda mi maestría. Y era C1. Sí, trabajé en un proyecto para producir insulina humana por ingeniería genética. Mira nomás. Esa fue parte de mi tesis Sí. de maestría. Y estando en la tesis de maestría, finalmente tuve un problema con la beca, que no se metieron los papeles y no me dieron la beca. Y pues yo ya me quería casar, obviamente, y entonces conseguí un empleo en lo que en aquel entonces se llamaba el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas. ¿En dónde estaba? El IMIT, ahí en Legaria, junto a la Casa de Moneda. claro, Ahí. sí. Era una dependencia que En la daba... Glorieta. Ajá, Sí, que lo daba, ubico. que Sí. daba asesoría a empresarios, que era una institución del Banco de México que daba, digamos, apoyo técnico para el financiamiento de la industria, ¿no? Ahí trabajé como un año y después... ¿Te fue bien? Muy bien. Aprendí mucho de evaluación de proyectos. Me la pasé muy bien, la verdad. Bueno, ahí se ve, en evaluación de proyectos, porque fíjate que hemos estado platicando con muchos científicos, ellas y ellos, y hay, digamos, todos sabemos que hoy un científico es muy importante que muestre perdón que le diga el anglicismo, su paper, su documento, su estudio, pero es más importante que lo siga, ¿no? Así es. Y hay muchos que se quedan, con Sí. el debido respeto, ahí parados. Sí. Perdón. ¿Y Sí, entonces? Entonces, como ya estaba trabajando, el doctor Quintero me invitó a formar parte de su grupo ya como técnico académico, como auxiliar de investigación en su grupo de trabajo. Eso fue un honor, ¿no? Claro, me regresé a Biomédicas a trabajar como técnico académico. ¿Ya casado? Ya casado, claro, sí, ya. Entonces era fundamental tener ingresos. Sí, no. Sí. Y entonces, ya siendo técnico académico, me dieron oportunidad de terminar mi maestría, que había dejado trunca por una cuestión administrativa. Realmente nunca la empecé bien, ¿no? Entonces ahí ya siendo técnico académico, ya siendo empleado de la UNAM, terminé mi maestría, ¿no? Terminé mi maestría. Eso estuvo muy bien, ¿no? Y trabajé algunos años ahí y en 1982 el doctor Bolívar creó lo que en aquel entonces era el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuernavaca. Y me invitó a ser investigador. Era una cosa avanzada, ¿eh? Así es, y además, totalmente. Desde ese tiempo la tenemos ahí, ¿no? Así es. Junto a la y sigo universidad, trabajando ahí. Junto a la universidad, ¿no? Sí, eso 10 años después se transformó en el Instituto de Biotecnología. Entonces nos movimos a las instalaciones de Cuernavaca en 1984. Desde 84 estamos en Cuernavaca. Y te digo, 10 años después se convirtió en el Instituto de Biotecnología. Entonces, ¿Vives en Cuernavaca? Yo vivo en Cuernavaca desde el 84. A ver, cuando te fuiste al extranjero, ¿qué pasó? Mira, yo hice el doctorado en la UNAM. Sí. Hice doctorado. Después hice un postdoctorado en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Entonces ahí pues ya tenía... Eso es que a las afueras de Londres, ¿no? No, bueno, déjame decir, es la segunda ciudad más grande de Inglaterra. No, está en lo que le llaman, está a 1 hora en tren de Londres hacia el norte. Sí, ¿no? hacia el Pero es norte. una ciudad bastante grande. Afortunadamente es una ciudad grande, pero digamos no del tamaño de Londres ni con la actividad de Londres. Entonces tiene ciertas ventajas en términos, pero tiene una universidad muy Sensacional. buena. Y, ¿cuánto tiempo estuviste en Birmingham? En Birmingham estuve un año de postdoc. ¿Qué fue ese año, Pues mira, fue muy interesante. Trabajé con un grupo de investigación que era el profesor Alvin Ninoff de la Universidad de Birmingham. Él es un experto en tecnología de mezclado. Algo de lo que yo he trabajado como línea de investigación me interesa, además de los aspectos tecnológicos que hemos hecho con el biofungicida, me ha interesado entender lo que sucede dentro de los fermentadores. O sea, digamos, un fermentador no es más que un recipiente en el que le ponemos un cultivo puro de una bacteria, una levadura o un hongo, y le proveemos los nutrientes para que crezca. Entonces, por ejemplo, le proveemos oxígeno inyectándole aire con burbujas pequeñas, ¿no? Y le adicionamos glucosa o sacarosa, azúcar de mesa como fuente de carbono, y le ponemos alguna proteína. ¿Qué haces? ¿Lo ves en el...? Entonces,
Los microorganismos es un tanque agitado en donde las burbujas se dispersan por estos agitadores y tiene una turbulencia bastante grande. Entonces hay procesos, por ejemplo, en donde desarrollamos un proceso para producir aroma de coco por fermentación, ¿no? En donde este es un hongo que produce una molécula que huele a coco, ¿no? Pero esa molécula es también un potente fungicida, entonces puede matar al hongo que la sintetiza. Sí. Entonces, obviamente, el hongo sintetiza muy poquito. Sí. Pero entonces nosotros hacemos un truco, digamos, por ejemplo, le ponemos un aceite en donde la molécula esta del aroma de coco migra al aceite. Y entonces el hongo no se entera que tiene una concentración muy alta, tóxica, ¿no? Entonces sigue produciendo. Entonces podemos empezar con una concentración muy pequeña de la pirona, que es como se llama la molécula, en una cantidad de aceite grande y terminamos con una cantidad de aceite pequeña, pero muy concentrada en el aroma. Claro. Y entonces es una fermentación que al mismo tiempo que crecemos el microorganismo, le estamos haciendo una extracción de la molécula que es tóxica para el propio hongo. Entonces, el problema aquí es que tenemos 4 fases mezcladas en el tanque. Tenemos 2 fases líquidas, el aceite y el agua. El aceite no es miscible en el agua y tenemos que dispersarlo en pequeñas gotitas. Le estamos inyectando aire, que es una fase gaseosa, y tenemos que dispersar el gas. Y tenemos un cultivo de un hongo, que es un sólido muy complejo en su morfología. Entonces, homogenizar y proveerle oxígeno a los microorganismos en ese ambiente, pues es complicado. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, medimos el tamaño de las burbujas de gas o de las gotas de aceite y lo que hacemos es introducimos microscopios con una sonda dentro del fermentador y analizamos cómo actúan, cuál es la influencia del hongo, por ejemplo, en el tamaño de las burbujas. ¿Y eso a dónde te lleva? Bueno, me lleva a entender mejor los procesos de fermentación y a diseñarlos mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, logramos que esta producción de aroma de coco multiplicamos por 5 la producción que se hacía normalmente respecto a la concentración inhibitoria para el hongo. Entonces pudimos concentrarlo 5. De hecho, nos reconocieron con el premio de alimentos por este trabajo para producir la pirona. Entonces, eso nos da un modelo de estudio, digamos, para entender los mecanismos. Oye, ¿y eso lo estudiaste en Birmingham? Eso lo estudié en Birmingham. ¿Y qué dijeron cuando empezaron acá, cuando empezó todo esto a desarrollarse? Me imagino que hoy como nunca, los científicos están en comunicación. Como me decía un buen amigo, acabamos de descubrir esto y en el momento en que lo acabamos de descubrir ya lo saben en Australia. Así es. ¿No? Es muy difícil que no se sepa, ¿no? Sí. Bueno, mira, déjame decirte, yo ya había desarrollado, yo ya tenía el doctorado y ya era investigador en el instituto cuando me fui para allá, ¿no? Entonces fue una estancia muy productiva porque en muy poco tiempo publicamos 3 artículos científicos en una estancia de un año, ¿no? Entonces es la ventaja de estar en un país desarrollado en donde las cosas se resuelven muy rápidamente. Oye, ¿y después a dónde fuiste? Después, bueno, me regresé al instituto, ya tenía el doctorado y el postdoctorado y desde entonces soy investigador titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Oye, a ver, toda esta parte que has hecho en un país como el nuestro, tan necesitado de... O sea, parece algo menor quitarle esos puntitos negros al mango, pero tienen un gran significado para el consumo del mango y para la imagen del mango en términos de la exportación, entre otras cosas. O sea, que no se le vea feo al mango, para decirlo de una manera. Pero eso junto con los otros productos, igual, ¿no? Que no, me dices que no entraban al producto mismo. No llegan a entrar, ¿no? Sí, exacto, es superficial. ¿Los puntitos negros los tienen las sandías? No, mira, los tienen las papayas, por ejemplo. Papayas, claro. Los tienen los aguacates, los tienen los cítricos. Y nuestro producto está actualmente autorizado por la Secretaría de Agricultura y por COFEPRIS para 25 diferentes cultivos para 3 enfermedades ocasionadas por ¿Y hongos. esos productos se pueden exportar? Sí. ¿Ya entran en el terreno de la exportación? Exactamente. Nuestro producto tiene el registro de producto orgánico, o sea que los productores orgánicos que no tienen, que tienen muchas limitaciones para usar pesticidas, no pueden usar pesticidas ni fertilizantes. Esto les da una alternativa de poder generar productos de alta calidad. Los pesticidas y toda esta otra parte que ha sido todo un debate, como bien lo sabes, ¿en qué estamos en eso como país? ¿Qué tanto perjudica?
qué tanto podemos evitarlo y qué tanto es tan malo como se dicen que es. Mira, los pesticidas han resuelto muchos problemas, obviamente, de productividad en el campo. Yo digo, hoy en día realmente sin los pesticidas no podríamos tener las productividades que hemos tenido. Obviamente también tienen sus desventajas y su principal desventaja pues, es su toxicidad, ¿no? Entonces, si no se usan bien y no se usan con las protecciones adecuadas, que tristemente en México los trabajadores del campo no usan el equipo protector que deberían usar. Entonces ojos, se bañan, claro, de pesticidas, ¿no? Eso es muy triste y obviamente se reconoce y se sabe. Obviamente se ha migrado cada vez más a pesticidas sintéticos, digamos, menos tóxicos que los originales. De hecho, se están empezando a prohibir en México siempre siguiendo a los países del primer mundo, en donde pues, prácticamente muchos de los pesticidas que se usan en México ya no se pueden usar en otros países. Pero yo creo que vamos en esa dirección. Cada vez la regulación es más estricta y se está buscando que sean pesticidas sintéticos menos tóxicos, lo menos tóxico posible, pero obviamente los productos biológicos tienen la ventaja de que no son tóxicos, claro, y no tienen ninguna residualidad. Claro. Entonces, no va a haber repercusión. No va a haber repercusiones. Entonces, por eso le estamos apostando al control biológico, como se llama. Doctor, ¿te has pasado tu vida haciendo esto? Tú y muchos otros científicos y científicas, ellas y ellos. Déjame plantearte, ¿qué tendría que ser un país como el nuestro para tener una política ad hoc, productiva, de resultados en materia científica? Y cuando te lo pregunto, sé que lo habrán discutido entre ustedes en innumerables ocasiones. Han visto pasar sexenios y cada vez que empieza el sexenio, yo sí les voy a resolver todo y ustedes pues, no tienen por qué no creer, ¿no? Pero pues, al segundo sexenio ya lo piensas, al tercero ya lo dudas y al cuarto ya no crees. Sí. Bueno, ¿qué tendría que hacer este país? Un gobierno que esté entrando, como el de López Obrador, con una controversia tan fuerte que se gestó con motivo de el CONACYT. A ver, reflexionemos en esta parte final sobre ello. Sí, y yo creo que el problema de la ciencia y la tecnología en México es que primero somos relativamente pocos para la población del país, para el tamaño y la economía del país que tenemos. O sea, científicos de nivel? En el Sistema Nacional de Investigadores hay 30,000 investigadores, pero somos un país de 120 millones de habitantes. Estamos 5 veces abajo del total de la población. De la población y comparamos muy bajo, por ejemplo, si lo comparamos con países como Brasil, ¿no? Que tienen 3 o 4 veces per cápita los investigadores. Junto con una inversión mucho mayor que la de México en materia científica. Yo creo que uno de los problemas es, obviamente, el apoyo para esos investigadores, ¿no? Que los recursos que se están usando para esos investigadores, curiosamente, el número en el Sistema Nacional de Investigadores no ha parado de crecer en los últimos 30 años. Es una buena noticia. Pero los recursos, o sea, digamos, si los recursos no crecen, pues simplemente por pura aritmética le tocan menos a cada investigador, ¿no? Y eso lo hemos visto. Pero yo creo que otro de los problemas centrales es la parte de innovación, que yo creo que se le debe apostar mucho a la innovación, justamente para tratar de hacer productos como este, ¿no? Yo creo que el país tiene la capacidad tecnológica para hacerlo, pero no ha terminado el proceso, ¿no? Y claro, ese proceso lo deben hacer las empresas, ¿no? Y de hecho se ha estigmatizado mucho a las empresas y sobre todo a las empresas de biotecnología, pero son las que van a crear los empleos de alto nivel que requerimos para que este país crezca económicamente. No lo vamos a lograr con empleos que se han creado, pero empleos de 1 o 2 salarios mínimos, ¿no? Y por el otro lado, la paradoja es que según el INEGI, el 40% de la población que tiene más de prepa está desempleada. Entonces, digamos, tenemos el capital humano, pero no tenemos los instrumentos, ¿no? Debe de promoverse más la innovación. ¿Quién hace ciencia en México? ¿La UNAM? ¿El CIMBESTAB, el Politécnico? La UAM. La UAM, cada vez hace más la UAM, ¿no? Los centros públicos de investigación, los dependientes de CONACYT, ya son, digamos, como grupo son la mayoría de los investigadores están en los centros públicos de investigación dependientes del CONACYT. ¿Quién más? Pues mira, hay muchas universidades de los estados que yo creo que han crecido mucho. Por ejemplo, donde yo estoy, la Universidad de Morelos, es una de las 10 mejores universidades. Pero está ahí metido en un lío, ¿no? Sí,
fueron otros, pero digamos... Pero en los términos, profesores no. Sí, exacto. En términos de ciencia y tecnología es una de las mejores 10 universidades públicas del país. Entonces, y ha hecho muchos esfuerzos en que cada vez produce mejor ciencia y mejor tecnología. Oye, ahorita, en este momento científico de tu vida, ¿qué estás haciendo? Bueno, mira, seguimos porque queremos ahora exportar este producto. Actualmente solamente se vende en México. O sea, no solamente le pasa esto a México. Sí, claro. No. Le pasa a Brasil y a muchos otros países. ¿Cuánto puede costar esto? Sí. Para que se lo vendamos y que se lleve las ganancias, además de ti, la UNAM. Exactamente, esa es la idea. La empresa que licenció esta tecnología le paga regalías a la UNAM por las ventas y el producto ha estado en el mercado desde el 2012, entonces ya llevan... Perdóname, doctor, esa es una relación virtuosa de la ciencia. Debemos promover eso, o sea, que como esta empresa haya cientos o miles de esas empresas que generen tecnología y yo creo que hay los elementos. Acabamos de licenciarle una tecnología, por ejemplo, a una empresa que crearon 3 de nuestros exalumnos en el Instituto de Biotecnología y que crearon la empresa para comercializar un producto. Entonces, ese tipo de cosas son las que deberíamos ver cada vez más frecuentemente. ¿Qué le pasa, para cerrar, doctor? Sé que te voy a dar en tu mero mole, como luego dicen. ¿Qué le pasa a un país que no piensa en la ciencia? Mira, un país que no piensa en la ciencia está condenado al ostracismo, está condenado y justamente para que la gente piense más en la ciencia tenemos un proyecto de divulgación científica en el instituto con esta revista que se llama Biotecnología en Movimiento. Que la hacen allá en La hacemos en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bien. Es una revista de divulgación para comunicarle al público, no a los especialistas, al público en general, qué es lo que hacemos, por qué es importante la biotecnología, por qué tienen, cómo se están usando los recursos que finalmente nosotros usamos, recursos públicos, cómo se están usando. Oye, doctor, esto está formidable. El nado del espermatozoide en tercera dimensión. Así es. Hijo, es que son ustedes los científicos. A ver, espérame, y el otro, el artículo de portada, crisis mundial por la resistencia a antibióticos. Antibióticos, que es un problema terrible. ¿El asunto del sarampión en Estados Unidos? Sí, por las vacunas, ¿no? Porque esta tendencia de ignorancia de los antivacunas, ¿no? Están empezando a revivir enfermedades infecciosas que habíamos erradicado, ¿no? Oye, entonces, ¿a quién se le pudo ocurrir eso? Yo no sé, es la desinformación y el temor, yo creo. La gente es muy temerosa de esto. Y mira, otra cosa de las que he hecho escribí un libro que les podría servir, a los que inician el trabajo de investigación, desde un estudiante de licenciatura hasta un estudiante de doctorado que está empezando. Sí. A ver, ahora que viene la Semana Santa, echen de una mirada. ¿Dónde se puede conseguir esto? Lo vende Siglo XXI. Lo pueden comprar por internet. Entonces, es un libro con el que fue mi granito de arena, digamos, para contribuir a que los más jóvenes aprendan a investigar. Es el quehacer de la ciencia experimental, una guía práctica para investigar y reportar resultados en las ciencias naturales. Yo diría, doctor, que podría ser para prepa. Sí, desde prepa hasta doctorado. Hasta doctorado, o sea, no está limitado. Es para los principiantes en investigación. Y hay principiantes en investigación en prepa, pero también hay principiantes de investigación. ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, con mucho gusto. Ha sido un gusto, oye, pues que te pelen, doctor. Bueno, yo sé que ya haces tu parte, pero cuando digo eso, pues digo, también entiendo que no todo depende de las autoridades ni del gobierno, pero ahí debe de haber un buen Así es. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Buen regreso hasta Morelos. Cómo no, muchas gracias. Que no te agarre fuerte la carretera. Sí. Pásela bien, adiós. Gracias.